Buenas noches. Hoy vamos a tener nuestra última clase de teoría para el viernes dar clase, ¿ya? Así que cualquier duda que tengan, por favor, háganlas hoy para despejarlas. Les pasé el día lunes unos archivos de contrato modificatorio para que vieran más o menos el contexto de cómo se encara un contrato modificatorio. Aquí vamos a ver uno que básicamente tiene lo mismo, el formato es el mismo de informe inicial que se hace de la orden de cambio. ¿Qué es lo diferente acá? Que uno puede crear ítem, modificar precios unitarios. Esa es la única diferencia con la orden de cambio. Entonces, por eso, si ustedes se fijaron en la planilla final, el reajuste que se hizo fue apenas de un 1.07%, bien poquito, ¿no? Y obviamente eh, los papeles, el tiempo, todo es igual. O sea, si uno hace por 1%, por 10%, es exactamente lo mismo. Tiene que cumplir los mismos pasos. Pero si aquí vemos un poco el concepto de esto, fíjense que acá redistribuye volúmenes, porque aquí uno aprovecha ya de disminuir los que no va a utilizar, crea ítems adicionales porque faltaron, incrementa presupuesto, pero hay un detalle que no aumenta plazo, ¿ya? Entonces acá debió decir en este contrato objetivo específico y acá abajito sin aumentar plazo. Pero lo dice más abajo también, ¿no? Pero debió ser en el objetivo, ¿ya? Entonces acá vemos los ítems que se incrementan. Hace una pequeña planilla de todos los que se incrementan, es lo que le decía, este es otro tipo de orden, donde pone primero los que se incrementan, los detalla y luego los que se decrementan. Entonces, este formato me gusta más. Y acá tenemos, por ejemplo, una cantidad incrementada. Evidentemente esto viene de un... A ver, vamos a ver quién tiene su micrófono abierto. En este ítem de acero, por ejemplo, que es para viga, se incrementa 116 kilos. Y esto es por una revisión exhaustiva de las posiciones del acero, no es que la viga haya incrementado y lo vamos a ver en el contexto ya de la planilla final. Fija. Porque si yo incremento acero para viga, debería estar incrementando también hormigón para viga. Vamos a ver quién está con su micrófono abierto. Por favor, Jonathan, fuera tan amable de cerrar su micrófono. Jonathan Arancibia. Sí, sí. Creo que ya.
No puedo creer. Ya, ahora sí, ingeniero. Ya, bueno. Vamos, acá les decía. Ya, entonces, acá enumeramos por orden, me gusta verlo más así, los ítems que se incrementan acá arriba. Y fíjense ustedes que aquí el acero, en este proyecto y en casi, este es un puente, el acero cuesta exactamente lo mismo en este ítem que en este ítem, pero no por eso van a compensar dentro del ítem lo que aquí le faltó o aquí le sobró. Son ítems diferentes, son mediciones diferentes, por lo tanto tienen que hacer el cálculo para cada uno. En otros puentes que recién estoy, está todo el acero en uno solo. Entonces ahí, por ejemplo, cuando ustedes hacen diferentes elementos dentro de un mismo ítem, no hay problema si en uno calculó menos, otro calculó más, está el ítem global. Pero cuando son separados, por más que cuesten lo mismo, se llame, bueno, no se llama lo mismo porque acá es para estribo y acá para vigas, pero es acero estructural y cuesta lo mismo. Y aquí hay un error porque debía ser en kilos. Y rarísimo que la supervisión lo haya dejado pasar porque este es un documento presentado. Pero bueno, hay ese tipo de cosas y para eso esto lo hace el contratista, lo debe revisar la supervisión y lo debe recontra revisar la fiscalización. ¿Ya? Si bien importan los cálculos al final, estos detalles, por ejemplo, también son importantes, que no se equivoquen en las unidades. Entonces acá está justificando, por ejemplo, el acero de estribos, ¿por qué lo incrementó? Y aquí había un detalle interesante. El acero de estribo en la posición del diámetro número 10 milímetros tiene un peso, ¿no? Pero resulta ser que Monterrey, o desde un tiempo a esta parte, ya el de 10 no es de 10 milímetros, es de 9.5 milímetros, ¿no? Y en la especificación y en los cómputos, el peso del de 10 difiere un poquito con el de 9.5. Si bien usted nominalmente puede decir diciendo que el de 9.5 es 10, pero aquí en este caso la supervisión nos hizo cambiar ese cómputo, ¿ya? Y se ajustó los kilos por eso. Acá aumentó por un dentellón, pero sí disminuía por el tema del peso del diámetro comercial. Y en el global quedaba este incremento, ¿sí? O sea que si este dentellón, digamos, no se hubiera hecho, este incremento del dentellón, con seguridad que este ítem hubiera disminuido como ha ocurrido en los otros, ¿ya? Entonces todo donde había el diámetro 10, se hizo un ajuste por este tema del peso del diámetro comercial, de 9.5 a 10 milímetros. Entonces hasta eso hay que fijarse porque en una auditoría, si bien son pequeños detalles, pero en una auditoría, por ese tipo de cosas, la detectan y le ponen una multa, digamos. Entonces eso es lo que hay que evitar. No es solamente, es como impuestos, ¿no? Si usted le detectan una fiscalización de hace un año, evidentemente desde ese momento le corre la multa, aunque ellos recién estuvieran revisando. Lo mismo sucede acá. Así que este tema es importante que lo vea el supervisor, porque el contratista evidentemente no le interesa disminuir sus cantidades, pero hay una diferencia y si ustedes lo revisan en bibliografía, el peso de 10 milímetros contra el de 9.5 milímetros, hay una pequeñísima diferencia, que sumados a los varios kilos, pues eso se incrementa. Luego tenemos
el tema de la losa de tablero, que fue porque las medidas de la losa daban un volumen diferente al contrato inicial en 7 cubos. Y acá el acero de viga postensada también se incrementó porque no habían algunas posiciones calculadas dentro de los cómputos, ¿ya? Entonces, y acá están los ítems que disminuyen. Y fíjense ustedes, son bastante pequeñas las cantidades, pero como les digo, esta supervisión que nos tocó en este puente era súper, súper estricta y así bien al milímetro y bien minuciosa para corregir y revisar, ¿no? Entonces, evidentemente en su momento yo como contratista, porque como supervisión también me gusta ser minuciosa, pero como yo como contratista, la verdad que renegaba bastante, pero también sé que al final esto nos deja tranquilos a todos de que está bien revisado, de que después no nos van a encontrar ninguna falla a la hora de revisarnos los volúmenes en una auditoría posterior. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí disminuyeron 1 kilo de acero pretensado por un cálculo de centímetros. Entonces, pero como les digo, esa supervisión era bastante estricta. ¿Sí? Más que estricta, minuciosa, diría yo. Entonces acá tenemos los hormigones que al revisar se han disminuido en 7%. Y el último es la creación de los ítems. Por ejemplo, en este caso, cuando decrementan, fíjense que no todos decrementan a 0 en esta planilla. No todos decrementan a 0, ¿sí? Hay un solo ítem que lo ponemos 0 porque vamos a crear un nuevo ítem y es este barandado metálico. ¿Por qué se decidió hacer este barandado metálico hormigón? Pasa que acá en Santa Cruz ahorita todo el fierro que hay en los puentes, en las rejillas, en las alcantarillas se lo están robando. Y peor en lugares alejados, y este es un lugar súper alejado por allá, llegando a Palmasola creo que. Entonces se vio por conveniente colocar barandado de hormigón, ¿ya? Y no metálico justamente por el tema de que se lo están robando. Así que tuvimos que disminuir la cantidad, quedó en 0 en el contrato original y crear acá estas cantidades de nueva creación, crear un ítem de barandado metálico para el contrato. ¿Qué ítems se crearon? Excavación con maquinaria. Normalmente estos ítems de excavación son los que más, o sea, los ítems de movimiento de tierra son los que más sufren modificaciones, porque como les digo, a la hora de ir a hacer ya el replanteo, las condiciones del terreno han cambiado. Entonces acá, por ejemplo, se modificó porque la altura, la cota de la altura de los cabezales subió, entonces originó más excavación para ello. No había hormigón pobre que es necesario para el tema de los estribos, para tener una superficie nivelada. Y obviamente el barandado de hormigón, que es el que se está creando. Y si ustedes se fijan, se disminuye los 61,20 y se crea con la misma cantidad. O sea, se cambia el tipo de barandado. Días de ampliación, no se prevé días de ampliación. Entonces, aquí el contrato modificatorio es 107. Si nosotros vemos la planilla como tal, esta de acá, voy a tratar de ampliar un poquito. En la evaluación ya queda de esta manera. Contrato original, contrato modificatorio, cantidad, precio unitario, precio total, cantidad más menos. Aquí ya se pone las que se incrementan o las que se decrementan. Entonces acá viene el primero, el acero estructural, el estribo. Este disminuye, este aumenta, estos disminuyen. Y ya en la evaluación total de todos los que disminuyen y todos los que aumentan,
queda en 1,07 el contrato modificatorio. Ese es su incremento, o sea, 38.000 bolivianos. Tengan en cuenta que para haber aumentado el contrato a 38.000 bolivianos, tiene que haber una certificación presupuestaria y tiene que haber necesariamente una póliza que cubra ese monto de ese incremento. Esas son dos cosas que no pueden faltar y anótenselas. Porque fue, creo que en este contrato que sí nos pasó esa situación, que hicimos el contrato modificatorio como empresa, discutimos un montón y una de las discusiones justamente era este tema del peso del acero, porque también a la fiscalización le parecía exagerado ese cambio de 9,5 a 10, pero bueno, la supervisión tiene la palabra en eso y tiene la potestad. Y quedamos en que después de discutir un mes, ya pues quedamos en que sí se iba a hacer el contrato modificatorio, pero en ese transcurso de ese mes, nadie, pero nadie, ni el fiscal, ni la supervisión, ni el contratista, se le ocurrió sacar la póliza para este monto en todo ese mes. ¿Y qué quería decir? Digamos que si nosotros no firmábamos el contrato modificatorio en la fecha que empezamos a discutir, no nos iba a dar tiempo para la ejecución. Así que, bueno, ahí fue también otro problema con la póliza, con el seguro, porque los seguros ahorita imprimen la póliza con la fecha del día. Y eso porque ya están controlados por la ASFI. Si bien a usted le pueden poner que el seguro cubre, por ejemplo, si yo le digo, ¿sabe qué? Me olvidé de pagar mi póliza que tiene que estar cubierta del 1 de junio hasta el 30 de junio, y ahorita es 25. Ellos me dicen, sí, yo se la hago que cubra del 1 de junio al 30 de junio, pero se la imprimo con 25. Entonces, ahí qué pasa, digamos, ¿no? Claramente se ve que la póliza no estaba en su momento emitida. El seguro, esos 25 días, para él más bien son ganancias, porque como no ha pasado absolutamente nada, y a él usted le va a cobrar por la póliza completa, pero él ya se ganó 25 días de que no pasó absolutamente ningún incidente. Entonces, ese es el problema con olvidarse de actualizar las pólizas en su momento. También ahí nos hicieron problema en la parte administrativa por esa póliza. Al final tuvimos que hacer toda una jugada con las pólizas, imprimirlas sin fecha, después reemplazarlas, después hacerlas una sola póliza para que esa original que estaba impresa fuera de la fecha del contrato modificatorio no aparezca y definitivamente no aparezca. Pero ese tipo de cosas son las que tienen que estar atentas tanto como supervisión como fiscalización para que no les ocurra, porque administrativamente es responsabilidad de ellos, ¿no? Si bien el contratista es el dueño de las pólizas, pero la supervisión y la fiscalización son los encargados de exigir esas pólizas, ¿ya? Así que eso les encargo, por favor, que tengan mucho cuidado. Cuando ustedes incrementen un monto, ya sea por contrato modificatorio o por orden de cambio, son dos situaciones que tienen que tomar en cuenta. Se las voy a escribir acá, como para que no se olviden. Certificación presupuestaria, y esta es responsabilidad del fiscal. Revisar si hay certificación presupuestaria, y la otra son las pólizas que cubren el incremento. Las garantías, le voy a llamar porque algunos hacen boletas. Garantías que cubren el incremento. Y esta es responsabilidad de las tres partes. ¿Sí? Pero administrativamente es del fiscal y de la supervisión. Porque esa vez todos se echaban la culpa, o todos nos echábamos la culpa, porque no nos trajeron la póliza y nosotros no nos las pidieron, y el otro, y ustedes no trajeron, no, y así estábamos, digamos, ¿no? Al final que ninguno de los tres quería hacerse cargo del error
de haberse olvidado de sacar la póliza a tiempo, ¿ya? Entonces esas son dos cosas que no pueden faltar cuando usted hace una modificación o un incremento del contrato. Ahora, vamos un poquito al tema del fiscal de obra como tal, que se nos ha faltado verlo más en esencia, que son temas más administrativos, como les voy a mostrar acá. El fiscal de obra en realidad está incluso antes del supervisor de obra, mucho antes, ¿ya? Tiene actividades al inicio importantes y al finalizar súper importantes, ¿ya? Durante la ejecución de control que se cumple el contrato, pero al inicio su participación es fundamental porque él es el que tiene que generar todo el vínculo entre la supervisión y el contratista, entregar toda la documentación a ambos, ya emitir las respectivas órdenes de proceder y encargarse de gestionar el anticipo si es que la obra lo solicita, ¿sí? Entonces, esas situaciones son bastante importantes y también al finalizar este tema de la recepción provisional definitiva, liquidación final de saldo y devolución de garantía es exclusiva responsabilidad del fiscal de obra. Esto, por ejemplo, ya puede ser que no haya supervisión hasta el tema de la liquidación final, pero tiene que haber hasta la recepción definitiva y la devolución de garantía es importante, ¿ya? Entonces, las actividades iniciales del fiscal tiene que conseguir que se cumplan los objetivos contractuales. Por ejemplo, los procesos en los que participa netamente el fiscal, él tiene que ver mucho con el control social, con el control técnico, con el control administrativo. Cuando hay una apertura de una vía, el que tiene que ver la liberación del derecho de vía viene a ser el fiscal de obra, ¿ya? El fiscal de obra tiene que conversar con los vecinos, tiene que hacer el diálogo más que la supervisión y más que el contratista. Tiene que tener el control financiero de las planillas, el control interno y enfrentarse tanto a una auditoría interna como una auditoría externa, ¿ya? Un minutito, por favor. Señora Elba, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Aquí, oiga, les cuento que estoy pasando clases virtuales. ¿La puedo visitar mañana? Ajá, estoy dando yo clase. Ajá, sí. Ah, ya, no hay problema. Entonces voy después de las 6, pues. ¿Ya? Ya, listo. Ya, gracias. Ya. Ahora sí, van a disculpar. Entonces, ese es uno de los papeles importantes de la fiscalización. Ahora, en cuanto a los horarios de la fiscalización, como normalmente la fiscalización es un personal perteneciente al contratante, funcionario público, su horario estará establecido con el tema del horario del contratante. Por ejemplo, las alcaldías acá funcionan de 8 a 4, la gobernación también, la ABC de 8 a 12 y de 2 y media a 6 o a 7. Y eso es importante conocerlo. Creo que en algún momento les dije que el tema sobre todo de la documentación, de la recepción de los documentos, tiene que ver mucho con el horario del contratante. Ellos, si bien los contratan a uno por días calendario, pero para ellos funcionan los días hábiles, de lunes a viernes, ¿sí? Y en horario que establece el contratante, ¿ya? El plazo del fiscal al fiscal lo designan mediante un memorándum, ¿ya? Que le entrega el contratante. Entonces el plazo lo hacen antes de contratar al supervisor
y permanece hasta la liquidación final de obra, hasta que se cierra totalmente el proyecto. Porque cuando vienen las auditorías, al primero que le piden la documentación es al fiscal de obra. Entonces, dentro de las actividades iniciales, es que recibe la documentación de la parte de contrataciones, verifica la documentación y entrega al supervisor y al contratista todo lo que corresponde al proyecto. Y parte de esa entrega es lo que les mostraba detalles el otro día de los estudios que hay cuando se hacen para los diferentes proyectos. ¿Sí? Él tiene que tener toda la propuesta que presenta el contratista y la supervisión. Tiene que tener el contrato de ejecución de obras y el contrato de supervisión, las boletas de garantía y otros documentos que formen parte de todo este paquete. Entonces él entrega la supervisión y se reúne con ambos para ver que él inicia la reunión con la supervisión con el contratista para que pueda luego entenderse la orden de proceder. Esa es una de sus funciones iniciales. También dentro de las funciones iniciales es realizar la gestión y seguimiento del desembolso del anticipo. Por ejemplo, cuando la empresa se adjudica la obra, firma el contrato. Bueno, son 3 pasos. Cuando se adjudica la obra, le dicen tráigame todos los documentos originales, pero se lo llevan a la parte de contrataciones del contratante. Esa es una oficina, a un departamento especial que es de contratación. Entonces, el contratista lleva su documentación, verifican que todo esté bien, lleva todos sus documentos originales que presentó en su propuesta, la validan y entonces ahí realizan el contrato. Si usted en esa parte no cumple, evidentemente van a ir a buscar al segundo que calificó después de usted o pueden declarar desierta en todo caso la licitación y volverla a hacer. Pero si usted cumple toda esa parte, entonces van y firman el contrato. Para firmar ese contrato, usted tiene que presentar sus garantías, usted como contratista. En esa parte, fíjense que no interviene la supervisión, no está todavía metida en ello. Entonces, presenta usted sus garantías, presenta el poder de representante legal, la documentación de la empresa y con eso se procede a firmar el contrato. ¿Ya? Cuando ya firma el contrato, ahí está establecido cuántos días usted tiene que solicitar el anticipo. Entonces, ahí la contratista o el contratista solicita el anticipo al fiscal de la obra, no al supervisor. En todo eso, el fiscal es el que está con el tema administrativo, ¿ya? Y él es el que se encarga de gestionar el anticipo, derivarlo a las instancias correspondientes para que desembolsen el anticipo al contratista. Entonces, acá en el tema del libro de órdenes, un detalle fundamental es que el fiscal no firma el libro de órdenes bajo ninguna circunstancia cuando hay supervisión, ¿no? ¿Ya? Pero él tiene que instruir que se haga y además que esté notariado antes de dar inicio a la orden de proceder. Ese es un detalle fundamental, si bien ya se los he dicho, pero se los vuelvo a recalcar. Si la orden de proceder la dan un 25 de junio, su libro de órdenes no puede estar aperturado un 26. Tiene que estar o el mismo 25 o un día antes o días antes, pero no digamos 25 de mayo, sino durante el mes, porque se supone que usted ya sabe del contrato y apertura un libro de orden hasta que le den la orden de proceder. ¿Ya? Entonces, porque por ejemplo nos pasó recientemente que queríamos un libro de órdenes de una notaría y encontramos un libro de órdenes que solo tenía el sello inicial sin datos. Y eso lo habían abierto seguramente para alguna obra este año. Cuando yo se lo llevo al notario le digo, ¿sabe qué? Quisiera que ya me le ponga los datos usted y que lo firme como notario. Y me dice, lamentablemente este libro ya no le sirve, y eso fue en mayo, porque de enero que lo abrí este libro
ahorita mi sello ha cambiado y ya está registrado diferente. Entonces, bueno, tuve que comprar otro libro, hacerlo notariar nuevamente y ya ese otro libro no me sirve pues para nada, ¿no? Porque debió utilizarse en enero. Entonces esas cosas tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Aperturen durante la semana que van a dar la orden de proceder, pero nunca después de la orden de proceder. Durante la obra, ¿qué es lo que hace el fiscal? Evalúa la asistencia de obra de la supervisión y el personal del contratista. ¿Y cómo he visto que hacen esta situación? Yo de fiscal he estado creo que 2 veces, ¿sí? Pero como fiscal en una, más que todo estuve de fiscal supervisor, o sea que no había supervisión y ellos le llamaban fiscal, como les digo, pero era un ente privado. Y en el otro estuve de fiscal de varias obras en el SEPCAN, en el Servicio Departamental de Caminos. En ese momento ahí no había, por ejemplo, no habían los teléfonos celulares con tiempo real, con ubicación real, con todo eso. Entonces, uno hasta por radio, ¿dónde están? Que están en los campamentos, porque hay varios campamentos, manden sus planillas de asistencia. Uno tiene que darse las maneras para tener la asistencia de la supervisión a la obra y evidentemente la supervisión controla al contratista. Actualmente me tocó estar de contratista y estaba ahí también de supervisión. Y mi fiscal, por ejemplo, me pedía ubicación en tiempo real, me pedía las fotos con aplicaciones de la ubicación, videollamadas no me pidió, pero fotos sí en tiempo real, cosa de que verifique que yo sí estaba en obra, ¿no? Entonces, esas son funciones del fiscal y las tiene que hacer. Tienen que darse las maneras para ver cómo controla al supervisor. Monitorea el cumplimiento del contrato, que se cumplan las especificaciones. Y aquí, ¿qué es lo que verifica? Que el supervisor haya exigido la cantidad de ensayos que establece la norma. ¿Ya? Después, si hay que corregir o hay que aclarar la documentación técnica, se la solicita a la supervisión. Perdón. Y sobre todo el tema del cronograma de la supervisión. Evalúa, emite sugerencias para aprobar el cumplimiento del cronograma de la supervisión. También está en su potestad, por ejemplo, por más que la supervisión y el contratista hayan hecho una planilla de pago, la tengan firmada, aprobada, con todo su respaldo. Si el fiscal considera en una, por ejemplo, y para eso son las visitas de obra que tiene que hacer mínimamente 2 veces al mes el fiscal. Tiene que ir a la obra, pero él considera que hay un ítem que no se debe pagar. El fiscal es la autoridad mayor. Y por más que los otros 2 señores se hubieran puesto de acuerdo y si el fiscal la rechaza la planilla, pues bueno, tendrán que demostrarle que el ítem está ejecutado, ¿sí? Tendrán que ir nuevamente a la obra y mostrarle. Quizás que él fue, por decirles un caso, y ese día no vaciaron y él vio que no estaba vaciadas las columnas y ustedes en la planilla le muestran. Entonces tendrán que mostrarle que el vaciado se ejecutó en tiempo real, llevarlo a la obra, verificar, porque él puede rechazar las planillas por más que la supervisión y el contratista lo tengan firmado, ¿sí? Eso tómenlo en cuenta como fiscales de obra. Si bien recomienda la supervisión las soluciones a los problemas de obra, apoya en la solución técnica, en el tema de soluciones, el llamado a solucionar la obra es el supervisor. El fiscal sí puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero mucho depende del informe de la supervisión.
Ya ahora sí es una idea, digamos, que va en contra de los intereses del contratante, evidentemente el fiscal tiene la potestad de rechazarla, ¿sí? Siempre las soluciones tienen que darse en que no vayan en contra del 15% del monto del contrato, que no alteren el cronograma en plazo, porque esas son una de los problemas mayores que se tienen siempre en las obras. Entonces, para el tema de la ejecución, acá volvemos a ver el proceso de la planilla. Aquí hacen en conjunto la medición, normalmente es mensual, elaboran los cómputos métricos, se prepara la planilla de respaldo, los documentos, fotografías, planos, se presenta al supervisor generalmente en 5 ejemplares. ¿Y por qué 5 ejemplares? Ah, bueno, en una institución nos exigen 7, pero es porque era o sea, es un financiador y requería 2 copias más. Pero son 5 porque, fíjense, hay una para el contratista, una copia, uno para el supervisor, otro para el fiscal, van 3, uno para la entidad contratante, 4, y otro para tesorería, que es donde pagan la planilla. Entonces, por eso normalmente piden 5 ejemplares. Y los 5 ejemplares tienen que estar idénticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se ha optado por hacer donde se tiene demasiadas observaciones? ¿Sí? Es presentar una planilla, evidentemente en las cartas tiene que decir 5, y hasta que esté pagada la planilla, recién pedir la tesorería y completar las otras 4 copias para que estén idénticas. Porque en el interín, por ejemplo, que usted le presenta a la supervisión le dice está todo ok, no pasa nada. Le presenta al fiscal, hasta ahí se completa, hasta ahí usted como contratista accede, va y completa las copias y todo. Pero cuando la planilla pasa a pago, les comento que ahí pasa una sola copia, una sola, no pasan las 5. Las otras 4 se quedan con el fiscal en sus manos. Entonces, cuando pasan a tesorería, los analistas contables, que ahora ya tienen bastante experiencia en las planillas, son tipo auditores, van revisando este cómputo, acá está mal, la fecha está mal, y hay detallitos que a uno realmente se les pasa. Entonces, ellos le hacen cambiar hasta 4 hojas, 5 hojas, a veces son paquetes. Eso, ir a cambiar cada rato las planillas y otra vez otra revisión, ya uno pierde hasta dónde modificó. Entonces, lo que se ha optado por hacer sin que eso sea lo mejor, puede haber otro método, es armar una planilla que pase hasta tesorería y cuando ya esté totalmente corregida, retirarla con una carta porque a veces no se la quieren prestar a uno, escanearla y hacer 4 copias idénticas para entregar a los demás. Porque cuando usted le hacen una auditoría, una contraloría, usted le piden su documentación y usted tiene que entregar y tiene que estar igual. O sea, el contratista no puede tener una planilla que diga un monto y la supervisión esa misma planilla que diga otro monto. No, eso no puede ser. Entonces, se entregan 5 ejemplares, la supervisión revisa que no hay errores, que estén todos los documentos vigentes, aprueba el supervisor y el fiscal recibe. ¿Sí? ¿El fiscal qué verifica? Que la documentación recibida esté completa, cumpla con las exigencias legales, administrativas para proseguir el trámite. Aquí el fiscal tiene que fijarse si las garantías están vigentes, si por ejemplo, hay un documento que se vence cada año de la empresa, que se llama el CEPREC, un documento del tema de la empresa netamente, que es una institución del Estado, que antes era Fundempresa y ahora se llama CEPREC, Servicio de Empresa, no sé qué cosa. Y ese documento se lo actualiza cada año. Es como una matrícula. Entonces, ese documento tiene que estar vigente cada año. ¿Qué otra cosa se ve? El NIT, por ejemplo, no se vence.
¿Qué más se vence? Si tienen licencia de funcionamiento, esa se vence cada 3 años. Entonces, esas cosas tienen que estar vigentes. Y a veces las empresas, ahí hay otro detalle, y eso nos ha pasado recién. En la licitación, cuando se adjudicó la licitación, había el poder de representante legal, que ya les he mostrado que tiene un numerito de notariado, porque uno hace una notaría el poder. Entonces ese número notariado está reflejado en el contrato, tal persona tiene el poder número tanto, de tal notaría. Resulta ser que durante la ejecución de la obra se hicieron modificaciones al contrato, una orden de cambio 1, una orden de cambio 2, hasta una 3 y hay una 5 por ampliaciones de plazo. Y en la 2 y 3 el representante legal hizo revocar su poder, se lo dio a otra persona, y eso no hubo el cuidado de enviar a, a la parte administrativa del contratante. Entonces el contratante ni se enteró. Cuando hizo la orden de cambio 2 y 3, lo hizo con el poder de siempre, el original. Sin embargo, ese ya está revocado. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando revisaron justamente este documento, el CEPREC, porque ahí dice cuál es el representante legal actual. Y ahí no coincidía. Entonces ahorita estamos en un lío que se tienen que rehacer las órdenes de cambio 2, 3, 4 y 5, creo. La primera hoja por el número de poder con una nota, eso lo tienen que hacer en legal, hay que hacer un informe al fiscal. Ese tipo de cosas que a nosotros los técnicos a veces se nos pasan, ¿sí? Y eso lo digo por la parte de supervisión y por la parte del contratista, incluso el contratista, digamos, que es el que genera esos documentos, se olvida que hay que hacer esa parte técnica, pero para eso está el fiscal. El fiscal es un poquito más administrativo y tiene que saberse todas las normas, todas las leyes, todo el tema de los funcionarios públicos, porque a él es el que le llega toda esa situación, ¿ya? Entonces, el fiscal verifica los volúmenes ejecutados, rechaza planillas en caso de evidenciar irregularidades. Y si no está completa la documentación, la devuelve con nota al supervisor, ¿sí? Olvídense de que son amigos, de que son cuates, y si no hay algo, porque si ustedes no devuelven con una nota y no han generado, digamos, ese plazo que han devuelto, no se olviden que el contratista puede decir que eso usted lo retuvo en sus manos y puede pedir ampliación de plazo, porque eso establece en el contrato si usted retiene planillas, si usted no entrega documentación. Así que todo esto, cuídense de que sea por escrito, ¿ya? Entonces, una vez que está todo completo, recién se da el visto bueno a la planilla y se remite ya a las instancias que correspondan, recomendando que continúe el proceso de cancelación. Y acá por eso le pongo importante, las devoluciones para corrección al supervisor y al contratista deben estar con nota de entrega para que los plazos no sean computados como no pago. Es aquí justamente lo que les decía, ¿sí? Nunca el fiscal de obra debe dar una documentación ni al supervisor ni al contratista sin nota. Si a él le entregan con nota, usted devuelva con nota. Eso es fundamental. Y ya este es el contenido de la planilla de avance que lo hemos visto. Les he mostrado todo lo que tiene. Pueden volver a revisar. Y ya para el pago de esto es el pago del contratista, todo lo que tiene la planilla. Para el pago de la supervisión, ¿sí? La supervisión, cuando quiere que le paguen, presenta su informe aparte, un informe con su planilla de cálculo de pago de la supervisión, y que también va acompañado normalmente del porcentaje que hace el contratista. O sea, la supervisión le pagan de acuerdo al porcentaje que avanza el contratista. Y parte de los anexos de la supervisión de ese informe son lo que se ha generado en obra, la planilla del contratista. Normalmente le exigen o sea, a la supervisión jamás le van a pagar antes que al contratista. ¿Por qué? Porque para empezar, dentro del informe de la supervisión que solicita su pago debe estar la planilla firmada, aprobada, no necesariamente cancelada, pero mínimamente aprobada. Entonces usted tiene que esperar que aprueben la planilla hasta el fiscal, hasta la
los que firman la planilla, y recién usted lo pone en su informe. Y recién presenta ahí su solicitud de pago. Normalmente 15 días después la presenta, ¿ya? Y ahí se procede al tema de la cancelación. ¿Qué se registra en el libro de órdenes? A mayor o menor cantidad de algún ítem nuevo. Y este es el proceso, todo lo que tiene que hacer la supervisión previamente para que le llegue al fiscal la información. Todo esto con informe, para que el fiscal ya elabore su informe y pueda proceder a la aprobación de la orden de cambio o a que se ejecute el contrato modificatorio, ¿ya? Bueno, esto ya se lo he dicho en el tema de control de calidad. El fiscal tiene la obligación de hacer visitas a la obra y normalmente lo dice su memorándum, ¿no? O su reglamento interno de cada institución. Y ahora también tiene la potestad del fiscal de que si no ve ensayos de calidad suficiente que respalden un ítem que es muy, muy susceptible, muy delicado, entonces el fiscal tiene la potestad de solicitar ensayos adicionales. Ahora, dentro de las actividades ya, en el tema de la obra, cómo se da desde la orden de proceder, el avance, la conclusión, aquí vienen dos pasos importantes. Aquí se ejecutó esta parte de acá, es el tema de la obra misma. Y acá hay este interrogante. ¿Se concluyeron todos los ítems en el plazo? Si sí se concluyeron, entonces se realiza la recepción provisional de obra. Si no se concluyeron, se aplica la multa por retraso hasta la conclusión. Y eso lo establece el contrato, ¿ya? Entonces, después de la recepción provisional, cuando se ejecuta la recepción provisional acá, después ¿qué sigue? Viene la recepción definitiva, la planilla final, la devolución de garantías y en algunos casos poner la buena ejecución de obra en el caso de los privados. En otra, hasta aquí, hasta la devolución de garantías se concluiría con todo el contrato. Por ejemplo, para la ABC, que estamos ahorita nosotros en esa situación, teníamos la recepción provisional, la recepción definitiva. Acá, en esta parte, tiene la planilla final, devolución de garantía, no, certificado de cumplimiento de contrato, devolución de garantía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este periodo hay una serie de requisitos que no se han cumplido de parte de ambos, del contratante, del contratista. Entonces nos ha costado un año, ya van a ser año y medio desde que se hizo la recepción definitiva, un año desde que se hizo la recepción definitiva y no podemos liberar garantía porque no tenemos el certificado de cumplimiento de contrato, que solamente lo piden en ABC, en la Administradora Boliviana de Carretera. En la normalidad de las instituciones, usted hasta la recepción definitiva, ahí le liberan garantía, ¿sí? Pero en la ABC no, o sea, 2 años y durante todo ese tiempo las garantías están vigentes, entonces eso es un costo adicional a la empresa. Entonces usted tiene que ser lo bastantemente ágil en este periodo para que no siga renovando garantías. Y eso con el tema, eh, esos costos administrativos son altos. Y ahora acá, para hacer la recepción provisional de obra, ¿cuáles son los pasos? Cuando se concluye el plazo y la obra está en 100%, pero ahí tenemos un detalle de apreciación a que le llamamos 100%. Puede haber un más o menos 2% que le falta a la obra, un 2% que le falte. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un colegio y le falta colocar algunos foquitos o le falta poner alguna chapa, pero las tiene compradas, ese tipo de detalles se pudiera considerar que usted ya cumplió con la totalidad de los ítems y eso
esos pueden ser detalles que puedan entrar como observaciones hasta la recepción definitiva. ¿Y por qué? Porque si usted dice que la obra no está concluida por esos detalles, evidentemente ya está fuera del plazo y le pueden cobrar multa. Entonces, ahí es el detalle de apreciación. Ahora, si usted está ejecutando una carretera y le falta 1 kilómetro, por más que sean 120 kilómetros y le falta 1 kilómetro de ejecución, eso no es aceptable, ¿no? Quizás que le puedan faltar algunos letreros, un poco de pintura, pero tiene que estar la obra, así como la estructura, el alma de la obra completa, para considerar de que se ha terminado, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se procede a la recepción provisional? El contratista tiene que informar en el libro de órdenes la conclusión de la obra, pero aquí hay un detalle. Por ejemplo, mi plazo está, vamos a irnos, hoy es 25 de junio. Mi plazo está hasta el 25 de junio. Yo no puedo el día 25 informar que acabé la obra, ¿sí? Porque el acta de recepción provisional se tiene que emitir el 25 de junio. Eso es lo que establece el contrato. Entonces, dentro del contrato está establecido que yo tengo que informar más o menos 10 días hábiles antes, en otro dice 15, en otro dice 10 días hábiles antes como contratista al supervisor que ya yo acabé. O sea, si mi plazo es el 25, yo no puedo terminar el 25, tengo que terminar 10 días antes. Entonces, tengo que decirle, señor supervisor, mi obra está concluida, hagamos una inspección. Entonces el supervisor hace la inspección, verifica que realmente está concluida y con un informe y fotografía le informa al fiscal de obra que está concluida y le solicita la inspección para emitir el acta de recepción provisional. ¿Sí? Entonces, ahí el fiscal de obra informa al contratante, ¿ya? Y se solicita la comisión de recepción, porque para recibir una obra, ¿ya? Va el contratista, el supervisor y el fiscal, y aparte van otras 3 personas que forman parte de una comisión. Dentro de esas otras 3 personas que son parte del contratante, son 2 técnicos y un administrativo. Entonces ellos van y verifican que la obra, el fiscal evidentemente les explica qué es la obra y cómo debió concluirse y ellos van, inspeccionan que eso que dice ahí en los papeles esté y así se firma el acta de recepción provisional. Entonces el acta de recepción provisional no la hace el contratista, el supervisor y el fiscal, son otras 3 personas acompañadas de ellos, ¿ya? Y la recepción tiene que ser el día de conclusión de la obra, ese mismo día. Porque si la recepción provisional está emitida un día después, quiere decir que usted no concluyó la obra y le cobran multa. Y eso también nos ocurrió y tuvimos que volver para atrás con toda la documentación porque nos las observaron. Ahí la supervisión dijo, no, no hay problema, nosotros no estuvimos de acuerdo como contratista y el fiscal tampoco. Por decirle, la recepción tenía que ser un 23 de enero y ellos pusieron que se haga la recepción el 24. Entonces, la obra estaba concluida, no había problema. Se emitió el acta de recepción, todo, y hemos tenido serias discusiones con que no sea el 24, que sea el 23, pero la supervisión en eso no quiso ceder, se hizo el 24, con fecha 24, y llegó la planilla ya con actas de recepción. Llegó el acta de recepción a la parte de contrataciones para subir al SICOE porque uno tiene que informar cuando se termina una obra. Y ahí nos hicieron la primera observación. Fue otra pelea con la supervisión porque no querían ceder. Y realmente no sé por qué, porque el contrato está claro. Entonces ahí tuvieron que hacerle una llamada de atención a la supervisión para mostrarles realmente el contrato, que la recepción provisional se hace el día que concluye el plazo, no un día después. No se informa ese mismo día ya concluye, se informa antes.
ya concluir para que usted haga. Entonces, yo aquí les muestro una recepción provisional. Ah, y un detalle más, es que en esta recepción provisional pueden haber observaciones de limpieza. Incluso si usted durante la inspección ve un ítem que está mal ejecutado, pues lo anota, digamos, o sea, que está no con fallas estructurales, ¿no? Sino con algún detalle que realmente no está bien ejecutado, pues bueno, tiene que anotar lo que falta. Si hay pinturas que están con mal acabado, todo eso lo tienen que anotar y tienen que subsanarse hasta la recepción final. Entonces, un modelo de recepción, de acta de recepción que tengo acá, es este. Este es un acta de recepción provisional. Por ejemplo, acá se escribe el nombre del proyecto. Obviamente esta acta no la hacen ahí mismo en obra, ¿no? En obra uno va con un formulario y ahí anota todas las observaciones y esta acta ya viene y la elabora en la oficina. Pero quiere decir que le tienen que dar a usted un documento de estos para decir que está un acta de recepción. Anota el proyecto, contratante, número de contrato, todo lo que es el tema del proyecto, quién es el fiscal, quiénes son los supervisores. Los aspectos administrativos se refieren a la fecha de orden de proceder. Aquí tiene que estar todo el historial. ¿Cuándo debe concluirse la obra? El 29 de marzo del 2024. Entonces, hubo un contrato modificatorio, no alteró el plazo, y acá está claramente establecido que la fecha de recepción se hizo el 28 de marzo. Quiere decir que se concluyó un día antes de la fecha establecida, ¿sí? Y estaba terminada la obra 10 días antes. Entonces, pero no puede aparecer el 30 de marzo, por ejemplo. Eso no puede ser. Puede ser un día antes, 2 días antes, pero no puede ser después de esta fecha. Eso es lo que quiere decir. Entonces, acá están, fíjense, participantes de la comisión de la recepción. Y aquí lo que les digo. La comisión de recepción está un representante del área administrativa, un representante del área técnica, el director del área, y este es el fiscal, ¿no? La supervisión y el contratista. Entonces acá se da el tema de que se está recibiendo la obra, se anotan todos los ítems ejecutados en la planilla final con sus cantidades, y acá se establece que hay dos observaciones. Retirar escombros, evidentemente había, porque habían unos vecinos que habían excavado un día antes que hagamos la recepción y se veía todo eso cerca de la carretera. Entonces acá el contratante le dice que las observaciones deben ser corregidas en un plazo máximo de 180 días calendarios. Eso lo establece el contrato, a veces 90, pero lo normal es 180. 180 son 6 meses. ¿No? Pero ¿qué pasa acá, digamos? Al contratista le interesa liberar sus garantías y las garantías solo se las liberan cuando tiene la recepción definitiva, no la provisional. Entonces él tiene que acortar este plazo como sea para que le liberen las boletas o las garantías. Entonces, ¿qué puede hacer el contratista? Hace lo que le piden acá las observaciones y vuelve a solicitar al supervisor. Le dice, bueno, ya está subsanado, ya está corregido, hagamos otra inspección. El supervisor va y verifica que esa observación o las observaciones estén subsanadas y hace su carta al fiscal y le dice, señor fiscal, ya subsanaron, por favor ponga una comisión para la recepción definitiva. ¿Sí? Y eso puede ser antes de los 180 días. Entonces, fíjense, acá firman 28 de marzo, la supervisión, el contratista y todos los que intervienen. Entonces, este es un acta de recepción provisional, donde está todo lo que es el contrato más las observaciones que le hace. Ahora,
Vamos al tema de la recepción definitiva, que está acá. Acá dice, una vez concluido el plazo del acta de recepción o subsanado las observaciones, porque no necesariamente a los 180 días usted va a pedir su recepción. Si usted ya subsanó antes, las pide antes, pues, ¿no? Ahora, en el tema de carretera, de puente, optan por hacer una recepción provisional hasta los 90 días. ¿Y eso por qué? Digamos, porque evidentemente ahí recién entra en funcionamiento esas estructuras y ve uno cómo se comporta. Ahí, por ejemplo, recién revientan los baches, si es que hay, cuando uno lo larga al tráfico del pavimento. Entonces, lo prudente es esperar en esas estructuras hasta 90 días. En el caso de vivienda, todo eso no hay problema, pues que tengan hasta 30, 60 días que ustedes le den, eso ya son criterios de los técnicos. Pero en este tipo de estructura, perdón, yo les aconsejo que sea más de 90 días el tiempo entre una recepción definitiva y una provisional y una definitiva, ¿ya? Por eso mismo que les digo, para ver el funcionamiento de la obra una vez está en operación. Entonces, una vez se subsana, vuelve a informar el supervisor, el fiscal vuelve a solicitar la recepción y ahí se realiza la inspección y se emite el acta definitiva. Y nosotros vemos acá, aquí hay un acta definitiva. Y si ven, en comparación con el anterior, tiene el mismo formato, todos los nombres, los aspectos administrativos, y aquí la fecha de recepción definitiva. Desde marzo hasta el 27 de agosto han pasado abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses, ¿no? Y acá están los participantes. Un detalle importante es que los mismos señores que participaron en la comisión de recepción del área de la provisional tienen que ser los de la definitiva, porque ellos se acuerdan si realmente está subsanado todo, ¿sí? Entonces aquí dice que se hicieron las correcciones a las observaciones y se da por firmada el acta de 152 días, pasaron. Y se da por firmada el acta de recepción definitiva, ¿ya? Y con eso se concluiría la obra, hacen la planilla de cierre, liberan las boletas y ahí cada uno para su casa, ¿sí? Entonces ese sería el proceso de la obra y el actuar, y vamos a ver un poquito más del tema del fiscal para concluir. En el tema de la planilla final, que es importante, ¿y por qué es importante la planilla final? Porque aquí tiene que estar absolutamente todo el historial de la obra. El acta de recepción definitiva, la provisional, la planilla final con los volúmenes y lo importante tiene que estar los planos ASBIL o los planos ASBIL. Eso es fundamental para el tema del cierre de la obra, ¿ya? El supervisor revisa la planilla, la entrega y el fiscal revisa que esté todo el historial laboratorio, incluso la vigencia de las garantías, la devolución total del anticipo, y con esto ya da conformidad a la planilla final. Si hubiera algún saldo que no cobró el contratista o alguna recepción, ya se la regulariza en esta planilla final. Y con eso se devuelven las garantías. En caso, acá, la devolución de las garantías, con el acta de recepción definitiva, el contratista solicita la liberación o la devolución. El contratante recibe esta documentación y solicita que el departamento legal devuelva las garantías originales
y uno las lleva a su aseguradora, las devuelve y ya con eso libera las garantías. Y por último está, si es que le pidieran garantías de buena ejecución a partir de la recepción definitiva, entonces ya esto se debe entregar al contratante, que es un periodo más de garantía en el caso de obras, sobre todo privadas, ¿ya? Es una garantía adicional. Y que si usted no tiene ninguna falla en ese interín, entonces la garantía pues no se la ejecutan o usted no tiene la obligación de ir a reparar. Pero si hubiera alguna falla, para eso le piden esta garantía adicional para que usted pueda reparar o utilicen esta garantía para hacer su reparación. Y con eso hemos concluido el tema de la supervisión y fiscalización. Por favor, si tienen alguna duda, alguna cosa más para ver, la vemos ahora. Si no, pasaría a explicarles un detalle más de los documentos de un informe final, pero ya en la parte teórica y todo el actuar del fiscal, de la supervisión y del contratista, esto sería lo que tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece si nos tomamos 10 minutitos mientras piensan en algunas preguntas y volvemos luego a la clase? ¿Ya?
Buenas noches otra vez. Volvemos, retomamos las clases. Quiero hacer un poquito el tema del informe final de la supervisión, que en realidad es el único que presenta informe a la hora de cerrar el proyecto. El contratista, por ejemplo, presenta su planilla final, sus cómputos, su registro fotográfico, los planos ASBIL, los controles técnicos, y ese es su informe, digamos. Se vendría a ser su planilla final. Presenta una carta, una nota y no es más. La supervisión sí tiene la obligación de hacer un informe donde tiene que presentar al final unas recomendaciones, tiene que presentar también un detalle de unos planes de mantenimiento de la obra. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Y el fiscal, por ejemplo, el fiscal de obra no hace tampoco un informe final como tal, Disculpe, una compilación. disculpe, Sí, no está presentando, creo, imagen. no, todavía, Ah, ya, ya. ¿ya? Entonces, el fiscal tampoco hace ningún informe así ampuloso de la obra. Lo que él hace con la planilla del contratista es decir, se ha concluido la obra, o en algún caso de que le pidan, pero el informe en realidad completo parte de la supervisión, ¿ya? Y ahora se lo muestro para que lo vean. eh, ¿Qué es lo que debe contener en realidad el informe de la supervisión? ¿Ya? Eh, Hay un índice, evidentemente, la fecha en cuanto usted lo presenta. Este es del mismo proyecto del que vimos las recepciones. Si ustedes se acuerdan, la recepción definitiva se hizo el 24 de agosto, hasta que se ha hecho la planilla final del contratista. Entonces, mi informe, antes que se me vence el contrato, tenía que estar hasta octubre del 2024. ¿Y qué contiene este informe? Evidentemente, el objetivo es la información, entregar la información de quién es el contratista, todos los antecedentes del proyecto original, los antecedentes legales, cómo se contrató a la empresa, cómo se contrató a la supervisión. Y lo importante es que aquí introduzcan qué modificaciones se les hizo al proyecto, ¿sí? Las órdenes de cambio. Aquí está hablando de que sí se hizo un contrato, pero no se incrementó plazo, solo monto. Los antecedentes del supervisor. La supervisión no sufre modificación en su contrato de contrato modificatorio. No hay contrato modificatorio en la supervisión, solo al contratista, ¿ya? Entonces se da los antecedentes de la supervisión y los antecedentes de la fiscalización. De repente en el interín han cambiado el fiscal de obra porque se retiró por cualquier cosa, ¿no? O sea, o porque lo retiraron de la institución, entonces tienen la obligación de nombrar otro fiscal, entonces tiene que haber todo lo que es referido a lo que ha sucedido durante el proyecto. Y ahora viene todo lo que es el proyecto adjudicado, esto es lo que tenemos en los informes con las alcantarillas ejecutadas, y aquí los ítems que se licitó inicialmente, el presupuesto adjudicado, los datos del proyecto, las características principales, diseño geométrico, y aquí vienen las modificaciones introducidas ya en detalle. Quiere decir que si hay un contrato, tienen que detallar brevemente por qué se hizo, cuál es el objetivo principal del contrato, mencionando a qué se debió ese contrato, ¿ya? Y los datos actualizados con el contrato modificatorio. Luego de eso, obviamente que si hubiera una orden de cambio, también la tienen que detallar. Entonces, orden de trabajo también lo tienen que detallar. En este caso solo había un contrato modificatorio. Y aquí vienen las actividades del contratista. Cómo estaba su personal. Aquí tenemos que resaltar que
contratista hizo o no hizo cambios a su personal que presentó en obra, porque si hubiera habido cambio, entonces le tuviéramos que haber aplicado alguna multa, pues así lo establece el contrato. Tenemos que dejar establecido que el contratista mantuvo su personal o no, ¿no? Y asimismo el tema de cuánto personal además tenía el contratista en obra. El equipo de laboratorio utilizado. Es importante el listado del equipo del contratista, cuánto tenía en obra, con un relevamiento. También el equipo de requerimiento, o sea que fue por algunos casos específicos, como por ejemplo la planta asfalto terminadora solo para la parte de asfaltar, que fue los 2 últimos meses. El cronograma, el contrato original. Como no ha habido modificaciones de plazo, entonces no hemos tenido inconvenientes con ese tema, ¿no? Porque en otros hace cronograma 1, cronograma 2, cronograma 3 y esos hay que detallarlos. Y ya el desarrollo de los trabajos de la supervisión. ¿Cuál era el cronograma en la supervisión? Si ustedes se fijan, estos señores fueron contratados por 315 días, o sea, el contratista, la obra como tal, la ejecución, y a la supervisión se la contrató por 495 días, ¿sí? Para que cubra el periodo de la recepción definitiva y el certificado de liquidación final, o sea, todo, ¿no? Para que no se quede sin supervisión hasta que se libere el certificado final. Los trabajos que tenía que hacer la supervisión de acuerdo al contrato, los informes iniciales, periódicos, especiales, el producto final, que es el presente informe, y los resúmenes de los trabajos ejecutados, donde se hicieron los controles de acuerdo a lo que establecía la especificación, en los trabajos topográficos, en la plataforma, en las obras de seguridad vial, cumplimiento de las especificaciones, control de calidad de suelos y materiales, de calidad de tratamiento superficial, control y supervisión ambiental mediante monitoreo, y todo esto que se ejecute de acuerdo a plan. Los trabajos iniciales, el informe inicial de la supervisión, o sea, si se fijan son 124 páginas, donde tiene que estar absolutamente todo, porque básicamente si usted se olvida algo de lo que sucedió en la obra en estos informes, después no se va a acordar. Entonces trate de plasmarlo todo lo que esté respaldado, evidentemente, ¿no? Y luego venimos del seguimiento mensual a la obra. En este formato que he desarrollado y me lo ha aprobado la gobernación, cuando yo pongo seguimiento mensual, detallo nuevamente por certificado los controles, los trabajos que se ha hecho y los volúmenes que se han avanzado por cada certificado. Básicamente es traer cada informe acá y por eso es que se hace bastante largo, porque lo hago por mes nuevamente para no tener problemas de que en el informe final dice una cosa y en los mensuales dice otra. Todo lo que presenté en cada informe está acá. Un detalle es que qué correspondencia se emitió o se recibió y el libro de órdenes como está escrito, los ensayos que se hicieron, los días de lluvia. Y ahí empieza el certificado 2 y así sucesivamente hasta llegar al último certificado. Va siendo el mismo formato para todos los certificados. Entonces, yo ahí cuido de que toda la información esté compilada acá y sea idéntica a la de las planillas que se presentaron y no haya esa diferencia en información, pues, ¿no? Todo esto de los certificados uno a uno, ahorita les muestro cuántos informes fueron. Y en cada uno dice qué tipo de controles se hizo en base a los CBR, o sea, todo eso está dicho en cada uno de los ítems. Y eso es el trabajo de la supervisión. Mostrar cómo es que ha hecho su control, no decir lo hice, digamos, ¿no? Donde haya ítem que se tengan que controlar con calidad, pues se los menciona. Este es el libro de órdenes.
Y el libro de órdenes, en la medida que haya más ítems, pues hace más extenso su control, ¿no? Mm. Estos son puros cómputos métricos de cada uno de los ítems. Ya acá. Ya en este detalle del asfalto, que es lo más delicadito en esto, yo opté por hacer cuántos ensayos y en qué fecha, porque el resultado del ensayo es parte de este anexo. Entonces acá yo tengo qué tipo de ensayo se hizo y en qué fecha. ¿Mm? Cuántos el día primero, cuántos el día 2, por la cantidad, y esto tiene que ver con la cantidad que he vaciado. Número de ensayos 24, del 1 al 3. Acá se hizo control de núcleo. Este control de núcleo es el espesor que tiene el asfalto. Se los voy a mostrar en foto con un aparato, con un extractor de núcleos para asfalto, y ahí se mide el espesor, los promedios. Y tiene que estar, porque la capa asfáltica era de 5 centímetros. Tenía un más o menos 0,2%, creo que es la variación. Luego se hizo los análisis granulométricos, los agregados, cuántos ensayos y en qué fecha. Y todos estos coinciden con los ensayos que acompañan esto. El cumplimiento del contrato, los días de lluvia, pero este es el certificado, hasta el certificado 8, si no me equivoco ahí. No, 9. Hasta el certificado 9. Entonces, los 9 meses están reflejados en este informe. ¿Sí? Mejor es si lo detallan y no hacen un resumen, porque si no, no se ve todo lo que ocurrió en la obra. Ahora viene el tema de los problemas confrontados durante la obra y las soluciones que se adoptaron para ello. Tiene que ver justamente por qué se hicieron las modificaciones, ¿sí? Porque si esto que usted aquí explica no lo plasma en los ítems que ha modificado, quiere decir que no ha solucionado nada, pues, ¿no? Porque estamos hablando de soluciones dadas a la obra. Entonces acá se hizo necesario modificar volumen, crear ítem. Entonces, de eso se trata la explicación de qué problemas confrontó. Cumplimiento de los contratos, se hizo el acta de recepción provisional y acá está el detalle de en qué página del libro está, qué fecha dijeron, en qué página está. Está todo con evidencia, todo que se pueda verificar. Porque de nada le sirve que diga, me solicitaron la recepción provisional, pero ¿dónde está? ¿Con qué fecha está? Luego la definitiva. Y acá viene un adicional que tiene que hacer la supervisión, que viene a ser lo que es el plan de mantenimiento rutinario de la carretera. Y esta es una recomendación muy importante que tiene que haber, porque si de aquí a un año ocurriera algo dentro de lo que es la carretera, por ejemplo, que aparezca un bache, y ese bache aparezca porque hay un tráfico más alto de lo que se había programado. Entonces, si uno como supervisor no advierte esas cosas, van a decir que uno hizo las cosas mal. Normalmente dicen, no, los ingenieros no saben hacer. Entonces, cuando uno va y revisa los informes, porque al final esto les respalda a uno en su momento dijo que había que hacer el tema del mantenimiento rutinario y adecuado, porque usted cuando entrega una obra, el contratista le entrega a la entidad junto con el supervisor. La entidad se tiene que hacer cargo del mantenimiento, ya sea que la entidad, por ejemplo, lo haga directamente o se lo entregue a alguna comunidad para su mantenimiento. Entonces, esas responsabilidades hay que cuidar a quién le corresponde el mantenimiento, porque el mantenimiento es bastante importante en este tema.
mantenimiento al pavimento, periódico, el mantenimiento y limpieza del sistema de drenaje, bastante importante acá, porque si no limpiaban los cauces, eso se sedimenta y el agua entra por otros lados del terraplén, y eso es lo dañino, y es lo que mucho sucede en las carreteras. O sea, las obras han sido bien ejecutadas, las alcantarillas bien ubicadas, pero resulta ser que lo que le tienen que hacer mantenimiento, por ejemplo, a los cauces, no le hacen, los cauces se van sedimentando, se van llenando de maleza, el agua empieza a represarse y empieza a no entrar a la alcantarilla y a irse por los laterales, y eso lo va erosionando el terraplén. Entonces ahí es donde encuentra el agua por dónde salir, y ahí se empiezan a formar los baches. Así que muchas veces por falta de mantenimiento que se deterioran las obras y no por mala ejecución. Y había un detalle que sí lo hicimos notar, que era que hay un botadero en una progresiva, un botadero municipal eh, que está causando bastante contaminación, que es de la alcaldía de San Julián. Pero además había un problema, y eso lo tuvimos que hacer notar, y lo hicimos con un informe que está dentro del respaldo de este informe, que venían a botar las aguas negras, ¿no? Producto de las cloacas, de los baños y todo eso. Pero los camiones que circulaban en muy mal estado derramaban agua desde la progresiva 0 a las 5, porque eran las 5 que estaba. Y en uno se vio que le estaba haciendo daño al tratamiento, a la carpeta asfáltica. Entonces, eso también hay que verlo, porque todo lo que le esté afectando durante lo que usted ve la ejecución de la obra y posibles problemas, tienen que informar para que si sucede algo, bueno, se dijo, ya se dijo, se emitió las cartas, porque en base a esta recomendación, el fiscal le informó al gobierno municipal de San Julián y le dijo, tome acciones para ese su botadero, ¿sí? Ya que sea que sus camiones estén en mejor estado, ya que vean cómo hacen el ingreso al botadero, pero que no afecta al camino. Eso es bastante importante. Entonces ya vienen las conclusiones y la evaluación final del impacto del proyecto, las mejoras que va a tener, de los trabajos realizados por el contratista, que cumplió con todo, la evaluación final y las recomendaciones. Las recomendaciones sobre todo van en el tema del mantenimiento, limpieza, ¿ya? Y la concientización de las autoridades locales a los propietarios en instalar aceras laterales para proteger y consolidar los lineamientos que tienen los cordones en cada calzada del pavimento. Y con esto yo termino el tema del informe final, y este informe final se lo entrego al fiscal, ¿ya? ¿Qué forma parte de este informe final? La planilla de liquidación del contratista es uno. Los cómputos métricos finales, que si bien están por mes, acá hay un resumen ya, pero resumen. El registro fotográfico por ítem y por mes, que se lo voy a mostrar brevemente. Y el libro de órdenes completo, desde su apertura hasta su final, completo, con todas las hojas, que no le falte nada. Los ensayos laboratorios de principio a fin. Los planos ASBIL, firmados todos, y eso es el informe final. Como supervisor, no se descuiden de esto, que tengan toda la información, porque en base a eso ustedes se van a poder defender, digamos, para cualquier cosa. Ahora, si vemos el tema de fotografía, y eso es un gusto de cada persona, cómo lo quiera presentar, pero como yo lo presento es de esta manera. Tengo los ítems por ítem y por mes. Todo lo que es instalación de faena, ¿qué es instalación de faena? Es lo que el contratista, ya sea que haga una casa, un campamento, en realidad su campamento, ya sea que alquile,
pero es el acondicionamiento de cómo tiene las viviendas para tener a sus trabajadores, dormitorios y baños. Esto, si bien yo lo informo, el encargado de verificar esto es el supervisor ambiental o la parte ambiental, porque hay una parte ambiental. Entonces, de que las condiciones sean higiénicas, que tenga todo. Lo mío es más técnico, los laboratorios, y ya viene el tema, cómo se desarrolló cada uno de los ítems. Por ejemplo, el ítem 2, que fue movilización, se hizo en mayo. El ítem 3, este tiene que ser mes a mes, porque mes a mes se ha cobrado esta planilla. Entonces, fotos de junio, de julio, de diferentes lugares, evidentemente no del mismo, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre. Ya. Todo lo que yo pueda mostrar el progreso de la obra en foto es lo que se va a hacer. Febrero, ya pavimentado, marzo, señalizado, y así de todos los ítems. Lo que se hizo en junio de este otro ítem de escape, en octubre, porque se cobraron de esas dos maneras. Entonces el tema de la fotografía, la verdad que a mí no me gustan las fotografías, personalmente, pero yo me tengo que tomar selfie y no me gustan las selfies. Pero es la única manera de tener un informe de esta magnitud. Incluso hay otros que le ponen progresiva. Yo aquí no le puse progresiva, pero en otro informe yo suelo ponerle de qué progresiva esta foto, donde realmente se ve el progreso de la obra. Y después de todos estos ítems, de todos, pues mire, son 85 páginas, de toda la actividad de la obra, los ensayos que uno hace, ya viene el tema de la imprimación, y les voy a mostrar, aquí está la instalación de la planta de asfalto, los materiales, los agregados, el control de calidad, el vaciado mismo, la colocación de la carpeta asfáltica en caliente, los controles de la temperatura, y aquí está la extracción de núcleo, lo que les decía, que estos son parte del control de calidad. Entonces, es esta máquina que extrae el núcleo de la carpeta colocada, y aquí se verifican los espesores, ¿sí? ¿Cuánto espesor tiene? Y esto tiene que cumplir. Ahora, si esto no cumple, hay dos caminos: o se rehace un tramo, o dependiendo cuánto cumple, se le paga menos al contratista, pues, ¿no? Y como había bermas, entonces esto es en tratamiento superficial. Fíjense, esta es la carpeta y esta es la berma con tratamiento superficial. Hace el control de los agregados. Y aquí viene lo que es ya la señalización horizontal, también la medida de la pintura, la distancia entre bachas. O sea, todo uno tiene que ir controlándolo. La señalización preventiva. Y esto es para alcantarillas. Toda la ejecución de alcantarillas, una a una, las 3 alcantarillas que hubo. Los controles de calidad al hormigón. Los fierros que son importantes. Las densidades que son importantes en los rellenos. La limpieza final del proyecto. Fíjense la diferencia, estos son los taludes al inicio, y así tienen que quedar los taludes con vegetación natural que le proteja a esto, le protege de la erosión, evidentemente, porque acá hay cunetas con agua, entonces esto le protege de la erosión. Y uno tiene que mostrar el estado inicial de donde se instalaron los equipos y el estado final de limpieza. También se hizo un pavimento rígido y todo el proceso del pavimento rígido. Transporte de materiales, ya aquí viene la parte ambiental, porque hay medidas ambientales, y ese sí que es un informe bastante largo, porque aquí revisan la entrega de equipo de protección personal, basurero, señalización temporal, botiquines, los residuos que se entregue, capacitaciones,
Y eso es mes a mes, ¿no? Incluso yo participé en las capacitaciones ambientales. Me enseñaron a usar el extintor. Y todo también el tema ambiental es bastante largo. Los monitoreos ambientales que estaba establecido, que son equipos de medición de del agua que utiliza el contratista, de las partículas que emiten los equipos, que si sus equipos estos no están con buen mantenimiento van a dar valores altos, entonces que atenten al medio ambiente y eso es lo que quieren evitar. Hay otras actividades que se hicieron, por ejemplo, reunión con esta gente, con los comunarios. Hubieron bloqueos en la zona con todas las autoridades, diferentes reuniones en las propiedades. Hubo que explicarle el tema de las alcantarillas a detalle. Y luego se hizo la recepción provisional, foto de la recepción provisional, del camino terminado. Y viene la recepción definitiva, foto de la recepción definitiva con las autoridades y el camino terminado. Y en operación. ¿Ya? Y con eso es evidencia de que uno ha estado en el camino y evidentemente ha hecho su trabajo, pues, ¿no? Entonces, para eso es el informe, por eso se los he querido mostrar. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud para compartirla. Está claro, ingeniero. Se le puede hacer, ingeniero, consulta respecto, o sea, a otra cosa, pero respecto a ingeniería, digamos. A ver, si no Este, lo sé, me lo invento. una consulta, ingeniero. Mira, estoy haciendo un proyecto y pasa que yo le hablé a varios ingenieros, ¿no? Porque quería saber, porque cuando se hace un proyecto se hace el proyecto arquitectónico, el proyecto estructural, eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Y le pregunté a varios ingenieros y creo que son celosos o no me dan una idea, digamos, de cómo hacer un informe de cada proyecto, qué contiene, digamos. Y quería saber si usted, digamos, sabía, digamos, de algún modelo o qué contiene o el índice por lo menos para que me guíe, digamos, ¿no? Ya que usted sabe del tema y es ingeniero profesional, digamos. No sé si me puede ayudar o O decirme, ¿no? sea, ¿Dónde puedo conseguir, digamos? por El, ejemplo, usted quiere hacer un informe del proyecto eléctrico, ¿así? sí, Un informe del proyecto estructural. Ah, sí. eso, y ahora, ¿dónde lo va a presentar ese proyecto? Ah, eso es para una materia, digamos, de ingeniería civil, de edificios, digamos. Ah, ya, para edificio. Ya. Si usted se fija en los estudios que les compartí, por ejemplo, el hidrológico o el de tráfico, básicamente cuando usted hace un informe de cualquiera sea de la actividad de ingeniería, lo que usted tiene que poner primero es, por ejemplo, el dato del proyecto, el que está ejecutando, el objetivo. De ahí tiene que agarrar los cálculos con lo que usted está, por ejemplo, si es en el tema estructural, usted tiene que poner todo lo que considera como las cargas, ¿sí? Cargas de viento, el peso propio, eso, o sea, todo lo que le va a afectar a su cálculo estructural o el cálculo, por ejemplo, en el tema de la electricidad, ahí los eléctricos hacen sus cálculos por lúmenes, incluso por área. Entonces, lo primero es hacer toda la teoría de qué es lo que está considerando. Luego pone usted su cálculo ya del producto que le ha salido, o sea, la carga y todo eso. Y por último, ya viene a poner las conclusiones, decir, se ha tomado estas cargas y se ha obtenido este resultado. Eso es en resumen un informe, cualquiera sea la actividad, ¿sí? Ahora, si usted quiere presentarlo ya, digamos, una sociedad de ingenieros, cada uno de esos, usted se entra a la página de la SIC y creo que tienen ya formatos más específicos, más ejecutivos, por así decirlo, ¿no? Entonces, un modelo que puede encontrar, les he pasado el diseño del proyecto y hay un resumen ejecutivo.
básese en esos puntos para hacer cualquier informe. Agarra un resumen ejecutivo y ahí le detalla conceptos, objetivos, consideraciones que usted tiene, los resultados y luego las conclusiones. Eso es básicamente. Ok, y mira, digo, ¿en la SIP o en la SIC? No, sí, en la Sociedad de Sociedad Ingenieros de de Ingenieros. Bolivia. Sí, lo que pasa es que, bueno, la Sociedad de Ingenieros inicialmente siempre manejó el tema de las aprobaciones estructurales, todos los colegios, pero ahora los colegios se han independizado un poquito. Entonces, si usted no los encuentra dentro de la página de la SIP, SIB, SIP Regional Santa Cruz, puede irse al Colegio de Ingenieros Civiles, que es el SIC, CIC, ¿ya? Entonces, en esas páginas le están dando, digamos, hay algunos que le dicen, por decirle, requisitos para un proyecto estructural, que eso ya es diferente al informe, ¿no? Pero ahí le detalla, digamos, qué es lo que usted debe cumplir y con eso también puede elaborar un informe. Pero no siempre el requisito es un informe, o sea, los requisitos no es lo mismo que un informe, eso quiero que quede claro. Dentro de los requisitos le pueden pedir un informe y otras cosas más, ¿ya? Pero esos son los dos lugares que puede encontrar. Pero también se puede basar en lo que le he pasado, en los estudios de un proyecto a diseño final. Y ahí todos esos puntos son exactamente los mismos que se cumple para cualquier especialidad, digamos, hidrológica, estructural, de tráfico, vial. Ok, ingeniera. ¿El visado de ¿Ya? proyecto qué, ingeniera? Aquí ya estoy en la página, me aparece visado de proyecto. Visado de proyecto es cuando usted hace, bueno, el estructural hace el cálculo estructural, pero muestra con qué programa ha hecho, con qué cargas ha hecho, ¿ya? Y lo presenta a la sociedad de ingenieros. Hay un ingeniero ahí que revisa eso, que usted esté utilizando bien las cargas, que usted esté utilizando bien los conceptos, y cuando él revisa que eso esté bien, entonces le autoriza su plano para que usted ya pueda continuar con sacar su licencia de la alcaldía. Igual tiene que ir su proyecto arquitectónico al Colegio de Arquitectos y también ahí le dan su visto bueno. Este tema del visado estructural, sobre todo, viene a partir de lo que pasó, si se Málaga. acuerdan, ¿no? En el tema del Málaga, que ya fueron más estrictos en hacer las revisiones estructurales dentro de la sociedad de ingenieros. O sea que cualquier proyecto que, digamos, la alcaldía autorice o cualquier persona puede exigir que venga avisado por la sociedad de ingenieros. Es básicamente la revisión de su proyecto y la autorización de que eso está bien. Claro. Y en el arquitectónico sería en el colegio de arquitectos, ¿no, ingeniera? Sí, en el colegio de arquitectos. Y solo va un arquitecto a hacer, ¿no? Claro, sí, lógicamente. Ujú. Ok, Con su ingeniera, muchas registro gracias, y todo. ingeniera, muy amable, Ya. escucha, me ayudó. Es que creo que son celosos los ingenieros, no sé, con el trabajo. Algunos No no tienen ayudan paciencia tanto. o no tienen experiencia tal vez en hacer los proyectos, digamos, ¿no? Sí, pues por eso usted sabe, digamos, ese proyecto, entonces tiene más, está más empapada del tema, digamos. Ujú. Gracias, ingeniera, muy amable, Ya, de ingeniera. nada. Listo. ¿Algún detalle más? ¿Alguna consulta más? ¿El examen, ingeniera, se mantiene el viernes? Porque no pasamos clase el Sí, lunes. no pasamos clase el lunes. Por eso les pregunto si tienen alguna duda más, porque básicamente todo lo hemos absorbido, digamos, ¿no? Entonces, el examen se mantiene y va a ser a primera hora, la primera mitad de la clase, ¿no? Así que estén por favor a las 7:30 para que rindamos el examen. ¿Ya? Ok, ingeniera, va a ser abiertas las preguntas, ingeniera, toditas abiertas, digamos, ¿A qué se refiere abiertas? A ver, o sea, no sé qué es. digamos, eh, cuáles son los pasos para presentar un DBC, o etcétera, así, o va a ser cerrada, inciso, digamos. Una mezcla de todo, la verdad. Ah, ya, Va a todo ser a de las selección, va a presentaciones, ser a ¿no? concepto, va a ser, o sea, sí, es una variedad. No, la idea no es complicarlo, pero la idea es que hayan entendido el concepto de cada una de las actividades que se debe hacer, ¿no? ¿Va a ser presencial? ¿Cómo Es dice? presencial. Sí, es presencial.
El viernes es presencial. Y Yo les voy entonces a de ahí dar, salía la nota, ¿no, ingeniera, del curso? ¿cómo dice? De ahí básicamente salía la nota del curso, ¿no, ingeniera? Al, al principio han pasado los del centro, la nota es una parte del curso, ¿no? La asistencia es 15%, algo más es 25% y la nota y el examen es un porcentaje también, digamos. Pero todo cuenta, ¿no? Sus prácticos, su asistencia, Ok, ingeniera. ¿ya? Gracias, ingeniera. Muy amable. Bueno, eso sería todo. Entonces, si no tienen más consultas, nos veremos el día viernes. Repasen un poquito. Los conceptos se los he repetido bastante en algunos casos. Entonces, si tienen una duda de aquí hasta el viernes, pues me la hacen saber por WhatsApp internamente o cualquier otra duda que tengan también. ¿Ya? Les paso ahorita la guía de fiscalización, que es así mismo como la de supervisión y el edificio, una guía. Siempre tienen que ver lo que dice el contrato que han firmado. Cuando ya no hay algo claro en el contrato, pueden irse a ese tipo de documentos donde los pueden orientar. ¿Ya? Sí, ingeniera, listo. Gracias, ingeniera. Ya, que pasen buenas noches. Muchas gracias. A ver el partido.